Vamos a continuar ahora con el subtema 5.3, digamos, como parte de esta unidad que habla sobre la política turística. Aquí vamos a hablar de las facultades que tienen los gobiernos para su intervención en lo que se refiere al turismo. Ya hablamos del papel del Estado en la sección previa, pero vamos a ver qué es lo que sucede exactamente en México, porque vale la pena recordar, nosotros somos lo que suele denominarse en el ámbito jurídico un país de competencias expresas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que para que el gobierno pueda intervenir en cualquier actividad, tiene que tener un respaldo jurídico explícito que le permita llevar a cabo esta intervención. Específicamente esto es relevante en materia turística porque hasta hace relativamente poco tiempo estaba en entredicho si el gobierno podía actuar en materia turística o no podía hacerlo, porque no tenía un respaldo constitucional para intervenir. No obstante que en México hace más de 90 años se estableció la primera oficina responsable de la intervención pública en materia turística, una comisión pro turismo, fundada el 11 de julio de 1929, y a partir de esa vinieron diferentes organismos, evolución del primero, incluyendo la creación de la propia Secretaría de Turismo, que data del último día de diciembre de 1974 y formalmente en operación a partir del 1 de enero de 75. No es sino hasta una modificación a la Constitución que se lleva a cabo en el año 2003, se aprueba en el Congreso y se publica en el Diario Oficial, que queda explícitamente puesto cuál es el papel del Estado, cuál es el fundamento, digamos mejor, porque también ha habido muchas leyes de turismo, cuál es el fundamento para poder intervenir. Esto está puesto, y vale la pena que lo sepas, en la Constitución, en el artículo 73, específicamente en la fracción número 29, inciso K. El artículo 73 es un artículo que se refiere a cuáles son las facultades del Congreso. En la Constitución se establece cuáles son las facultades del presidente, del Poder Ejecutivo, cuál es la del Poder Judicial y cuál es la del Poder Legislativo. De hecho, en alguna parte hay una separación en cuáles son del Poder Legislativo en general y cuáles, que las hay algunas pocas, las que son de la Cámara de Diputados y las que son de la Cámara de Senadores. En todo caso, lo que quedó establecido es que finalmente el Congreso tiene facultades para hacer leyes en materia turística. Este es el gran cambio que se da en la Constitución, y a partir de eso es que se define qué le corresponde a cada nivel de gobierno, a cada estamento de gobierno, hacer en materia turística. Vamos a ver exactamente qué es lo que establece el texto constitucional. Entonces, tiene facultades el Congreso, dice el artículo que ya hemos citado, en este 29 fracción K, para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases esenciales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, lo que hace la Constitución, es decir, que la materia turística, la intervención del Estado en turismo, le toca, sí, al Poder Ejecutivo, eventualmente a través de la Secretaría de Turismo, pero en realidad es una materia que deberá ser atendida por los diferentes niveles de gobierno y por diferentes responsables de gobierno. En lo que veremos aquí se llama concurrencia, ¿no? Y también
la manera de distribución entre cada uno de los niveles de gobierno. Te voy a pedir, estará puesto así en el Blackboard, que busques la Ley General de Turismo para entrar ya a este detalle de cuáles son estas facultades. Deberás leer en el título segundo los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, y luego un artículo puntual, eso lo vamos a ver un poco más adelante, sobre el específico punto del establecimiento de la política turística. La Ley General de Turismo en el título segundo va, digamos, repartiendo las facultades. En España y en otros lugares dicen las competencias, las atribuciones que se tienen en los diferentes ámbitos de gobierno en materia turística. En el primer capítulo dice qué le toca a la Federación, qué le toca al Poder Ejecutivo Federal. Pues le toca, entre otras, la definición de la política turística, pero en tu lectura vas a poder ver qué le toca. Luego, en el capítulo segundo dice, bueno, aparte de lo que le tocará al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Turismo, hay otras dependencias gubernamentales del propio Poder Ejecutivo que tienen que hacer concurrentemente una participación. Cuando fue secretaria de Turismo Silvia Hernández en el sexenio del presidente Zedillo, ella decía, es que soy secretaria de Turismo, pero en realidad yo no recibí todas las facultades, todas las responsabilidades, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, tiene atribuciones que tienen que ver con turismo, porque regula, por ejemplo, la industria aeronáutica, regula el transporte en general, regula el transporte turístico, pero también la Secretaría de Gobernación es la encargada del tema migratorio, pero la Secretaría de la Defensa Nacional incluso es la encargada de la Ley de Armas, y eso incide en el turismo cinegético, en el turismo de cacería. En fin, ya veremos que este es, por cierto, uno de los rasgos distintivos de la política turística, el que hay una intervención concurrente de diferentes autoridades. El capítulo tercero dice qué le toca a los estados y a la Ciudad de México. Vamos viendo que vamos en una pirámide descendente. De lo más general, que fue la Federación, la Sectur, luego las otras dependencias, bajamos al nivel de estados y municipios, y en el siguiente nivel, en el capítulo 4, nos encontramos con las atribuciones que le tocan a los municipios en esa escala. Finalmente, el capítulo 5 se refiere a la comisión ejecutiva, que es un ingrediente más de esa función de concurrencia, ese lugar donde se reúnen las diferentes instancias que tienen responsabilidades administrativas, gubernamentales en materia turística, pues para ponerse de acuerdo sobre ellas. Por cierto, no está en la ley, pero se estableció por un decreto, primero en su momento del presidente Zedillo, y que luego fue un nuevo decreto con el presidente Peña, la creación de un gabinete turístico, que también estaría, digamos, encargada de la coordinación entre estas actividades. El problema que tiene es que no existe por mandato de ley, y sí que tendría que estar establecido ahí. Sobre la parte de las facultades, con la lectura estaremos concluyendo el punto, y por tanto hablemos ahora de cuáles son esos rasgos distintivos de la política turística en nuestro país, en el número 5.4 de nuestro programa. Muy bien, vamos a este 5.4, donde están estos rasgos distintivos de la política turística mexicana, a partir de lo que está puesto en las leyes, en la propia Constitución, como ya hemos dicho. En mi opinión, son 4 los rasgos que le dan un carácter distintivo. En primer lugar, y de la mano lo que dice la ley, y aquí es donde deberíamos ver específicamente el artículo 22, hay un liderazgo
que le toca a la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo, de acuerdo con esta atribución legal, es la encargada del diseño de la política turística. Es muy claro. Además de diseñar la política turística, debería ser naturalmente quien se encargue pues, de la conducción, del liderazgo en la materia turística. Algo que, por cierto, hoy, de cara a la contingencia sanitaria que vivimos, no me parece que se esté haciendo suficientemente bien. ¿Cuál es un segundo rasgo de esta política turística mexicana? Pues la concurrencia. El hecho de que el turismo no es solamente un asunto que le toque a la Secretaría de Turismo, sino que está distribuido con otras dependencias gubernamentales. Un tercer punto es la descentralización, es decir, cómo es que del centro del Poder Federal se transfieren responsabilidades en materia turística al ámbito estatal y al ámbito municipal. En la ley, hay leyes de turismo desde hace muchos años. La ley actual es del año 2009, la ley previa es de 1992, y si de alguna manera quisiéramos caracterizar a esa ley de 92, fue una ley desreguladora, pero descentralizadora también. Hoy, digamos que está nuevamente recuperada esta idea. El problema es que se dota de competencias al ámbito local, pero no se le dota de recursos. Entonces sí que cuesta mucho trabajo decir, te vas a hacer cargo de supervisar los hoteles, por ejemplo, pero pues no te doy dinero para eso. Aquí tenemos un problema. Muy bien, entonces, el último atributo que en realidad es muy vinculado con la concurrencia es la transversalidad. Es un rasgo del que ustedes muy probablemente han escuchado y seguramente van a escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que la transversalidad le toca a un amplio número de dependencias gubernamentales, secretarías o órganos administrativos de otro nivel, el participar en el turismo. También es un tema, digamos, que a través de una comisión ejecutiva ha estado presente prácticamente en todas las leyes de turismo que hemos tenido en México, y porque es, digamos, la expresión de la realidad, ¿no? Hace muchos años, en los principios de los 90, España hizo un estudio para ver cómo participaba el ámbito público en materia turística y descubrió que un turista extranjero que visitó el país, pues a lo largo de su estancia tiene contacto con autoridades y actos de gobierno de diferentes autoridades, probablemente hasta en más de 50 o 60 ocasiones. Así es el turismo, desafortunadamente, o afortunadamente, podemos verlo desde las dos formas. Lo importante para mí en este tema es que tengas en mente que el turismo tiene que ver, como lo hemos dicho, con un liderazgo central, con una concurrencia, es decir, repartir las competencias sobre el tema, con una descentralización, llevar las competencias al nivel básico de gobiernos estatales y gobiernos municipales, y con una coordinación a través de la transversalidad, ¿no? que se hace, digamos, manifiesta, que se concreta con la Comisión Ejecutiva de Turismo y, otra vez, de alguna manera, con el gabinete turístico. Hasta aquí terminamos esta sección 5.4.